En esta ocasión tengo el privilegio de tener con nosotros aquí a Yadira Erchila Gorek. Yadira es nuestra embajadora en Europa, específicamente en Alemania, aunque Yadira, tú eres de Guatemala. Así es. Y Yadira tiene el privilegio, vamos a decir, de contactar mujeres, aún estando en Europa, de 12 países de Europa, pero de 23 países, porque hay muchas hispanoparlantes latinoamericanas que hoy día viven en Europa. Y quisimos tener esta entrevista con Yadira para que nos hable un poco de cómo está todo este movimiento de mujer verdadera, de la feminidad bíblica, corriendo en Europa, a pesar de ellos estar viviendo en una cultura poscristiana, posmoderna. Para aquellos que no saben qué es una cultura poscristiana, posmoderna, es aquella donde ya no hay una verdad absoluta. La verdad pasa a ser relativa, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Y en el caso de un país postcristiano, es un país que en una ocasión tuvo el cristianismo como su centro, los valores cristianos, bíblicos, eran vamos a decir, la norma en un sentido en la sociedad, y ha pasado a ser un país donde el cristianismo ya prácticamente es olvidado y rechazado, y otras filosofías y otras religiones van tomando ventaja, vamos a decir, y queremos ver cómo este mensaje ha llegado a las mujeres en Europa, en Alemania específicamente. Cuéntanos un poco, Yadira. Bueno, ¿qué les digo? Alemania, con su rica historia cristiana, ya no podemos hablar de tanta riqueza cristiana. Sí. Si lo comparamos con la República Dominicana, diríamos no podemos compararlo de esa manera. Alemania, como tú misma dijiste, es un país postcristiano. La gente le ha dado la espalda al Evangelio, a la cruz, a Cristo. La mayoría de los habitantes no dirían ellos mismos, no se llamarían a sí mismos cristianos, como es el caso en los Estados Unidos. Uh-huh. La mayor parte de la gente se llama cristiana. En Alemania no. Estoy casi segura que la mayoría te dice soy agnóstico. Y una cosa que yo he notado, no de Alemania, porque no he tenido la oportunidad, pero he notado que en algunos países europeos no usan en sus labios ni siquiera la palabra Dios. No la usan. No la usan, a pesar de que en el sur de Alemania y en Austria se saludan con esa palabra. Dios te saluda, wow. Grüß Gott. Pero no realmente quieren decir eso. Todavía eso queda como un legado de lo que hubo. Sí, o algunos dicen de vez en cuando Gott sei Dank, pero ellos no saben. Gott sei Dank significa gracias a Dios, pero ellos no saben lo que significa gracias a Dios. Qué triste, ¿verdad? Sí, y bueno, ¿qué les digo? Tanto como en Latinoamérica o en el norte de América, Europa ha sido bastante influenciado por el feminismo. Hablando ahora en el caso de nosotras las mujeres, han habido varias olas del feminismo. La primera, pues las mujeres lo que querían era defender sus derechos, lo cual no estaba mal. Uh-huh. La segunda, pues ya impusieron algo, no queremos autoridad, nos rebelamos en contra de la autoridad, somos libres, no queremos nada que ver con la sumisión. Y la tercera y la última es eso que las mujeres defendieron, lo que las abuelas defendieron, las nietas lo están convirtiendo en esto. Nos tenemos que abrir y tenemos que usar nuestro cuerpo y hacer lo que queremos con nosotras mismas. Como que eso les permite tener una autoridad y tener control sobre los hombres. Exactamente. Y cómo vivir como una mujer cristiana en un país así. Yo diría en 2 palabras, nadas contra la corriente. Sí. Todo el tiempo nadando contra la corriente, porque son los medios, es el ambiente en el que vives, todo te dice lo contrario, completamente. Algo con lo que yo he luchado personalmente es con la educación de mis hijos, porque tú ves cómo los bombardea, no solamente los medios, sino que en las mismas escuelas están aprobando leyes que me imagino también se han aprobado en los Estados Unidos. No es prohibido hablar yo soy un niño o soy una niña. Oh, sí, lo de la ideología de género. Exactamente, la ideología de género está llenando, aunque tengo que decirlo, gracias a Dios, algunos todavía son conservadores y los maestros se cuidan un poco, pero como está impuesto por la ley. Sí. Eso está sucediendo en todo el mundo. Y sabes, es triste
ver dónde la cultura y todo esto nos está llevando, pero a la vez es una época de oportunidades. Sí, exactamente. Es una oportunidad, es cierto también que nosotros en América Latina y en lo que está sucediendo en todo el continente americano es un tiempo de avivamiento. Dios está trayendo la verdad a todas estas mujeres, que es lo que nos concierne a nosotras, porque no es solamente a las mujeres. El evangelio está corriendo rápidamente a través de todos los países latinoamericanos, y en medio de la oscuridad reinante, la luz del evangelio está avanzando, y las mujeres hemos sido grandemente impactadas por esa verdad. Pero también me llama la atención que esas mismas mujeres hispanoparlantes, donde quiera que estén, Dios las está alcanzando. Y eso para mí es maravilloso. Encuentras mujeres de habla hispana en todas partes del mundo, y en Europa me las he encontrado por todas partes. Nos las encontramos por todas partes. Están en Londres, están en París, están en Inglaterra, están en Polonia, están en todas partes. Y la mujer latina es muy abierta, es muy sensible al evangelio. Es un poco, el terreno del corazón de la mujer latina es sensible. Porque está en un momento, yo creo que Dios la está llamando, y al nosotras como latinas ser muy relacionales, y estas mujeres encima estar fuera de sus países, están ávidas y sedientas por encontrar ese Dios que es su refugio, ese Dios que es su Salvador, que es todo, su buen pastor. Entonces, por eso te digo que es un momento de una gran oportunidad para que las que no conocen al Señor, lleguen al conocimiento del Señor, aquellas que Dios haya escogido, y las que ya son cristianas, para abrir los ojos a todas estas mentiras y abrazar la verdad que las hace libres con relación a su diseño, a su familia, a sus hijos. Recuerdo un pueblecito, una vez tú mandaste un testimonio de una hermana que vivía en un pueblecito escondido de Alemania, que había llegado el mensaje. Cuando yo vi ese testimonio, yo dije, wow, Señor, la verdad que tú llamas a tus hijas donde quiera que estén, porque era un sitio escondido, y el evangelio y el mensaje de la feminidad bíblica llegó donde ella. Así es, y las mujeres llaman y dan testimonio de lo que Dios hace, y no es solamente una la que me ha dicho en varias oportunidades: Dios me trajo a Alemania para que yo lo buscara a Él. Dios me trajo a Francia para que mi corazón fuera quebrantado, para que yo me sintiera aquí sola, sin nadie, sin ayuda. Y bueno, las mujeres llegan y no pueden ejercer su profesión porque no saben el idioma, y es muy difícil. Pueden ser médicos, pueden haber estudiado una carrera muy importante. Si tú no sabes el idioma del país, no puedes hacer nada. Entonces se sienten limitadas, y es ahí cuando vuelven en su necesidad, vuelven su corazón a Dios. Entonces es una bendición haber llegado hasta Europa para encontrar a Dios. Así es. Y que Dios te haya puesto ahí como embajadora de Aviva Nuestros Corazones para un tiempo como este. Así es, que todo sea para la gloria del Señor, porque realmente hay testimonios que me hacen llorar, y cuando veo a mujeres que me dicen: hermana Yadira, gracias por los mensajes, gracias por compartirnos los mensajes de Aviva Nuestros Corazones, que han sido de tanta bendición en este desierto, porque muchas se sienten solas. Como tú decías, las latinas somos relacionales, y Europa es diferente. Europa es frío. Sí. Europa es frío, y muchas dicen: ay, es que los alemanes, es que los franceses. Y yo les digo: pero hemos venido aquí, el Señor nos ha puesto aquí para traer ese calor, y no solamente el calor latino, sino la verdad del evangelio. Amén, así es. Y es para mí es maravilloso ver cómo Dios ha puesto eso en tu corazón, porque estas mujeres, como lucecitas, van encendiendo la luz del evangelio, de la feminidad bíblica en sus corazones. Pero al estar en una sociedad, como tú dices, tan fría, donde cada quien vive su mundo, su pequeño, o sea, viven aislados, no hay esa conexión. Dios te ha puesto ahí para conectarlas. Por eso cada vez que recibimos un testimonio de alguna, la referimos a ti, y ustedes están tejiendo en Europa una red. Sí, no es tan grande como la red de Latinoamérica, y la verdad es que oramos mucho. Tenemos un grupo de mujeres de habla hispana que están repartidas en toda Europa. Tenemos una en Noruega y tenemos gente, hermanas en Italia. Italia es un terreno difícil. Y estamos orando todos los días por un país de Europa. Qué bien. Y estamos orando una petición: Señor, vuélvenos a ti. Y una de las oraciones es
Es algo como las vemos a ustedes en Latinoamérica y decimos, también lo queremos, Señor, para Europa. Claro, para las latinas, pero lo queremos también para esas otras mujeres. Amén, esas amén. mujeres que vemos que son independientes, que no necesitan a nadie, pero realmente hay una gran necesidad ahí detrás. Porque muchas veces nosotras nos enfocamos, sí, la mujer latina lo necesita, la mujer que está afuera lo necesita, pero esa que dice que no necesita nada, lo Claro. necesita mucho también. Y por esas mujeres estamos orando. Porque nosotras éramos como, a veces, algunas de nosotras como esas mujeres, orgullosas, autosuficientes, pero también tan necesitadas del Evangelio y tan necesitadas de ese mensaje, que de verdad es impresionante. Y ya verán más tarde algunas hermanas que han venido de habla alemana, que ellas están locas con Aviva Nuestros Corazones y con Revival Hearts. Amén. Muy agradecidas de haberlo conocido, impactadas por la palabra. Muchas, de verdad, ha habido un avivamiento. No somos muchísimas como lo son en Latinoamérica, pero esas pocas que han recibido el mensaje están agradecidas. Amén. Y qué privilegio que Dios nos concede. Amén. En este tiempo poder servir a nuestro Amén. Señor, siendo parte de la expansión de su reino y llamando a las mujeres a libertad, plenitud y abundancia en Cristo. Amén.